primer lugar, agradecer su presencia después de 3 días de trabajo. Yo sé que es una inversión de tiempo, espero que haya sido una inversión de tiempo que sientan ustedes que les ha valido la pena. Tengo un poco la visión de intentar hacer una resíntesis de la síntesis que vimos en la sección anterior. Sin duda hay algunas cosas que están repetidas respecto de lo que se ha discutido en el panel anterior. Lo voy a pasar rápido. Sí quiero enfatizar, en algunos temas creo que es necesario enfatizar y volverlos a repetir por la importancia que tienen. Y la idea es básicamente definir cuál es la ruta que como grupo, que como red de personas preocupadas por el tema del cambio climático en el Perú vamos a decidir impulsar de aquí para adelante. Y en ese sentido tienen el compromiso personal mío y además institucional del Ministerio del Ambiente respecto de tener la apertura completa para discutir los temas, discutir las formas y empujar la agenda. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Es una propuesta de hoja de ruta al 2014, o sea, con un periodo de 2 años hacia adelante, en el cual lo que queremos es básicamente consolidar los avances, definir algunas orientaciones generales para el trabajo y unas lecciones que nos deja este primer interclima. Y digo primer interclima porque tenemos el sólido convencimiento de que va a haber más. O sea, y contamos con ustedes para que esto ocurra. En el tema de los avances, como decía, varias de estas cosas las hemos discutido ya en los paneles anteriores. Sin duda el tema con el cual arrancar. No debemos tener ya una discusión, o ya no debería haber una discusión respecto a si el cambio climático es cierto o no. El cambio climático es cierto y está aquí. Y estamos sintiendo ya sus efectos y por ende tenemos que tener una respuesta concreta respecto al mismo. En función de tener esta identificación clara respecto de esta situación o de este problema o de este reto adicional, si se quiere, el gobierno peruano tiene un compromiso, el gobierno peruano tiene una intención de trabajar de manera coordinada a nivel horizontal, a nivel con los diferentes sectores, a nivel vertical con los diferentes niveles de gobierno, con los otros estamentos, con sociedad civil, con el sector privado, en la solución de un tema que va a condicionar, si se quiere, en alguna medida el potencial de desarrollo del país. O sea, vamos a tener que lidiar con una restricción adicional o con una característica adicional del desarrollo que debe ser incorporada de manera plena en la planificación y especialmente en la implementación cotidiana y en la ejecución cotidiana de nuestras acciones. Hemos identificado una coincidencia de miradas, una coincidencia de preocupaciones y como decía el primer día, la presencia de ustedes marca claramente la existencia de una masa crítica desde diferentes estamentos preocupada por el tema y haciendo cosas y buscando ver cómo se integran las cosas que vienen haciendo para que la sinergia sea mayor y los resultados por ende sean mayores. Necesitamos tener un Estado, tener una serie de actores que evolucionan, que cambian su forma de pensar, que arman el rompecabezas, que entienden que están frente a un problema complejo. Tal vez el problema más complejo o el reto más complejo que haya que enfrentar a futuro. Y esto básicamente se resume en un concepto: la incertidumbre, o sea, el aumento de la incertidumbre y cómo hacer
para planificar de aquí para adelante en un escenario de incertidumbre completa respecto de cómo se va a comportar el clima, respecto de cuáles van a ser las consecuencias de este clima alterado a nivel global y cuáles son las medidas de respuesta más adecuadas. Eso requiere romper compartimientos estancos, empezar a trabajar de manera multidisciplinaria, de manera transversal. Necesitamos poder cerrar una serie de brechas que existen entre el conocimiento científico, la formulación de política pública, la traducción de eso en un costo económico, en medidas financieras. O sea, necesitamos varios procesos de traducción que permitan que estas comunidades de lenguaje de acción que han venido funcionando de manera separada empiecen a integrarse y empiecen a tener una lógica común de intervención. Además necesitamos actores extranacionales o que pueden traer experiencias, que pueden traer recursos, que pueden traernos conocimiento, que pueden ayudarnos en este proceso de diálogo y de interacción a definir mejor una ruta de incorporación del tema del cambio climático en nuestra lógica de desarrollo. Sin duda no partimos de cero. Y la evidencia la hemos visto en estos 3 días. La cantidad de iniciativas que se vienen impulsando en el país es enorme. Necesitamos y cubren todos los tipos de ecosistemas, cubren varios tipos de actividades productivas y tienen varias lógicas de entradas sectoriales, entradas geográficas, con sector público, con comunidades, con sector privado. Sin duda necesitamos hacer un proceso de articulación y de potenciamiento de estas acciones en algunos, si se quiere, empaquetamientos que nos permitan aumentar los resultados, ¿no? Venimos trabajando no solamente intervenciones concretas tipo proyectos específicos en el campo, sino también estas intervenciones o estas lógicas de intervención más transversal, utilizando instrumentos de gestión como los que desarrolla, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los presupuestos por resultados, de los planes de incentivo. Necesitamos profundizar este tema, necesitamos ver, por ejemplo, cómo aplicar la experiencia de la incorporación de la lógica de gestión de riesgos, que ha sido un proceso bastante exitoso y con resultados bastante interesantes en el proceso interno del Ministerio de Economía y Finanzas, y llevarlo al siguiente paso, al paso en el cual vinculamos esto a la adaptación al cambio climático. Tenemos además ejemplos exitosos como país en términos de la utilización de instrumentos innovadores para el tema de financiamiento. El caso de Profonampe es un caso bastante interesante. Obviamente se ha desarrollado en otro ámbito, en el ámbito de la conservación de la diversidad biológica en áreas protegidas, pero bueno, veamos cuáles de estos instrumentos pueden tener una aplicación frente a este nuevo reto, a esta nueva condición del desarrollo del país. No solamente, ya no es un tema solamente de la cooperación o solamente definido en términos del relacionamiento que el Perú tiene con países amigos, sino que requiere además que el país, especialmente un país que está en proceso de crecimiento y evolucionando hacia renta media, y esperemos que hacia renta media alta pronto, tiene que asumir. Y tiene que asumir en términos concretos, o sea, ¿cómo es que yo priorizo o doy demostración clara de que un tema está priorizado? Cuando le pongo dinero, cuando invierto en él, cuando decido que mis recursos escasos vayan y se orienten a promover un tema específico, a promover una solución específica. Tenemos, ahí hay evidencia de que la cosa se está moviendo. Tenemos ya un proceso bastante intenso, y un proceso además generado en muy poco tiempo. Cuando uno revisa hacia atrás, es alrededor del año 2007 que aparece la primera estrategia regional, por ejemplo. Ya estamos con 9 de ellas y estamos con otros tantos procesos iniciados. O sea, tenemos una dinámica que parece ser corriendo, tal vez no a la velocidad del cambio climático, pero que está corriendo.
O sea, necesitamos ver cómo hacemos para que su velocidad alcance para atacar el problema y para alcanzar el reto que implica el problema. Tenemos ya algunos casos de incorporación o de inicio de incorporación de la lógica de cambio climático en la planificación y en el quehacer diario, si se quiere, de algunos ministerios. Bueno, el caso nuestro, sin duda, como decía en algún momento, nosotros en el ministerio desayunamos, almorzamos y cenamos cambio climático. O sea, pretenderíamos que todos los ministerios tuviesen por lo menos una comida al día vinculada al tema de cambio climático, y hay algunos que están en esa lógica y que están avanzando. O sea, los trabajos con el Ministerio de Economía, los trabajos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la intensificación de esta relación y de esta triangulación son importantes. Sin duda el esfuerzo enorme que está haciendo el Ministerio de Agricultura por la incorporación del tema es destacable. El Ministerio de Producción también, con algunas medidas interesantes, como tener un coordinador de los temas de cambio climático que ha surgido a partir de la reestructuración de su organigrama. Tenemos otros ministerios que están incorporando los temas, con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte. Tenemos otros ministerios que están un poco más atrás y con los cuales hay que trabajar para visibilizar el tema del cambio climático. Necesitamos, como lo decía el primer día, trabajar más con salud, trabajar más con turismo, trabajar más con saneamiento. Necesitamos, y con otros sectores, necesitamos que empiecen a ver cuál puede ser la consecuencia de no tomar en cuenta el efecto que va a tener el cambio climático sobre su actividad diaria, sobre el futuro del sector sobre el cual tienen responsabilidad. Como decía, o sea, todavía tenemos, en términos primero de la conceptualización, pero además en términos de esta priorización que se da en la asignación de recursos. Tenemos todavía una brecha muy grande que cerrar, vinculada a las necesidades adicionales que el cambio climático va a generar para una intervención que permita asegurarnos que el crecimiento no se detenga o que el crecimiento no retroceda por causa del cambio climático. Tenemos además algunos avances, y eso lo hemos visto durante estos 3 días, respecto de entender un poco mejor cómo nuestro desarrollo o nuestro modelo de desarrollo o nuestra ruta de desarrollo reciente se está relacionando con la forma como nos vinculamos al tema de cambio climático. Estamos viendo que el crecimiento está teniendo consecuencias sobre la forma en la cual hacemos emisiones. Hemos visto crecimientos vinculados a sectores como agricultura, como energía, que eran esperables a partir de tasas de crecimiento de 5 o 6% anual en los últimos años, pero igual seguimos también arrastrando cosas atávicas como es cerca del 40% de las emisiones vinculadas a cambio de uso de tierra. Y nuevamente, como decía el primer día, estas emisiones son emisiones que tenemos que reducir necesariamente, porque son emisiones que no están asociadas a generar valor, que no están asociadas a un crecimiento del PBI. O sea, 40% de nuestras emisiones todavía son emisiones que no tienen como correlato o como compensación un desarrollo del país, sino más bien una destrucción de valor, que es aquella que se da cuando perdemos cobertura forestal, cuando transformamos la tierra de manera definitiva por opciones improductivas. Hay tenemos ejemplos de cómo trabajar el tema. Tenemos tanto a nivel nacional o del gobierno central, como había mostrado un poco en la dinámica con los ministerios y los sectores, pero también lo tenemos en los niveles regionales, en los niveles locales, con esas experiencias como las WORS que se establecieron en el marco del proyecto de adaptación al cambio climático en Cusco y Apurímac. O sea, son muestras de que este trabajo transversal, de que este trabajo coordinado entre diferentes sectores puede caminar. Tenemos además, como decía, una cantidad bastante grande de actores involucrados en este tema, con conocimientos, con capacidades distintas, que tenemos que ver cómo juntamos y cómo hacemos que puestas todas juntas en beneficio de un objetivo y una visión común, generen grandes resultados. ¿Cuáles son las grandes orientaciones, o sea, los enfoques para la acción hacia adelante? Debemos, sin duda, abordar mitigación y adaptación
como temas integrados. O sea, la idea de separar estos temas, que son, si se quiere, las dos caras de la moneda del cambio climático, no tiene ningún sentido. Y además unirlas al desarrollo. O sea, la Estrategia Nacional de Desarrollo está fuertemente ligada a las restricciones o a las posibilidades que genera el cambio climático. Entonces, eso tiene que ser reconocido de manera explícita. Por suerte está, o empieza a estar ya reconocido en el Plan Bicentenario, en los esfuerzos en los cuales está metido el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Necesitamos cuajar eso, necesitamos convertir eso en acciones concretas. Necesitamos avanzar hacia el tema de cómo incorporar de manera efectiva este crecimiento económico y la acción del sector privado y de las grandes inversiones en este proceso o en estos lineamientos para enfrentar el cambio climático o para aprovechar las oportunidades vinculadas al tema del cambio climático por el lado de la eficiencia energética, por el lado de las energías sostenibles, en las cuales el país, como se ha mostrado en varias presentaciones, tiene un potencial enorme. Necesitamos tener una respuesta a dos niveles. Una respuesta inmediata, que es correctiva y que es la que tenemos que potenciar, porque es la que nos permite hacer frente a lo que ya está ocurriendo, a los impactos que ya estamos viendo y que tienen que ser atendidos de manera inmediata y que, como hemos visto en la evidencia, vienen creciendo. Son impactos que se vienen acumulando. Y una gestión prospectiva, una gestión hacia adelante en la cual podamos ver cuáles son los retos que vienen hacia adelante, por dónde están los grandes riesgos, y eso sin duda nos ahorrará grandes inversiones o grandes pérdidas a futuro. Necesitamos tener una apertura para poder incorporar diferentes enfoques respecto a cómo tratar el tema de adaptación y la integración con la gestión de riesgos. Y eso pasa desde cómo integrar los conocimientos de punta, tecnológicos de punta, con los conocimientos tradicionales, todo esto que yo hablaba respecto de las múltiples traducciones que tenemos que hacer entre la ciencia, la política pública, la formulación de la política económica. O sea, todos estos procesos requieren un proceso de articulación y de llegar a un lenguaje común. Necesitamos siempre tener claro la necesidad de trabajar con enfoque interinstitucional, con enfoque intergubernamental, porque es la única forma a través de la cual nosotros vamos a poder enfrentar un tema que tiene múltiples niveles y que tiene múltiples implicaciones, y que no puede ser separado en pedazos o cortado en pedazos para poder ser tratado de manera sectorial o de manera con compartimentos estancos. Sin duda, insistir en el tema de las oportunidades que también están vinculadas, y que no solamente son oportunidades vinculadas a mitigación, hay oportunidades vinculadas a adaptación, a medidas que tendrían que ocurrir, hubiese o no cambio climático. Todo el tema de la promoción de la gestión integrada de los recursos hídricos, todo el tema de mejorar la gestión de recursos como la pesca, todo el tema vinculado a mejorar la gestión de los bosques, donde eso que habitualmente en la jerga del cambio climático se llama cobeneficios, no hablar de o sea, hablar de beneficios, y son los otros beneficios que también nos interesan en términos de desarrollo del país. Sin duda necesitamos aprender de otros, sin duda necesitamos tener un proceso de diálogo en el cual veamos lo que hacen otros, permitamos que otros vean lo que nosotros hacemos y podamos tener un intercambio y además enseñar, porque también tenemos cosas que enseñar, también tenemos cosas que podemos mostrar respecto de cómo estamos enfrentando el tema o cómo prevemos enfrentarlo. Sin duda hay un tema vinculado a cómo territorializar la intervención. Las políticas públicas que ocurren en el aire o se formulan en el aire finalmente están siempre destinadas al fracaso. Las políticas ocurren en un espacio, ocurren
ejecutadas por unos actores concretos y específicos. Necesitamos poder conectar este proceso de planificación que a veces ocurre un poco en el aire con la realidad territorial, y eso es especialmente crítico en un país como el Perú, con tantas realidades territoriales como espacios pequeños definen la diversidad geográfica que el país tiene. Debemos avanzar saliendo o evolucionando de la lógica de los proyectos específicos, de las intervenciones concretas, hacia un enfoque más programático, esta idea de ir empaquetando, de ir articulando las intervenciones que existen en una lógica de aumentar los resultados, en una lógica de potenciar sinergias. Tenemos que reconocer la labor, ya lo señalaba anteriormente, de los diferentes niveles de gobierno, pero además de la población local, de la población especialmente en el ámbito rural, está sufriendo ya los embates del cambio climático y se está adaptando, está tomando acción, está invirtiendo su dinero, está haciendo cosas para reducir su vulnerabilidad, para irse adaptando a condiciones más difíciles que las que tenían anteriormente, y que en general, por las condiciones de vulnerabilidad, por las condiciones de pobreza que tienen estas poblaciones, lo han venido haciendo históricamente. O sea, lo han hecho para enfrentar el reto del espacio peruano, en términos de la variabilidad climática, en términos de la dificultad productiva, por ejemplo, en la zona altoandina. O sea, lo que necesitamos es ver en qué medida este conocimiento y esta capacidad que se ha generado para lidiar con esos retos anteriores está en capacidad de dar el salto y lidiar con este nuevo reto aumentado que implica el tema del cambio climático. Tenemos que promover sin duda cambios de comportamiento, pero cambios además en la lógica de intervención de todos los actores, empezando por el Estado. Necesitamos repensar lógicas de compartimiento estanco, necesitamos trabajar esta línea de integración de temas como cómo mejoramos la coordinación, cómo mejoramos la cooperación, cómo hacemos más eficiente el trabajo en función de reducir las duplicaciones o triplicaciones de acciones que tenemos a veces desde el Estado, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales o desde las intervenciones de la sociedad civil. Necesitamos en este proceso definir objetivos claros y definir indicadores claros respecto de cómo pensamos medir nuestro avance en términos de cumplimiento de esos objetivos, porque solamente en esa medida es que vamos a poder planificar bien la utilización de recursos, nuestros recursos propios y los recursos que puedan venir de la cooperación internacional para apoyarnos en este reto. La articulación, como decía, y yo creo que ese es un convencimiento que todos nos vamos a llevar después de este evento, es que necesitamos articular, necesitamos trabajar de manera conjunta el tema, necesitamos empezar a romper las barreras que tenemos entre diferentes estamentos científicos de política pública, privados, para poder enfrentar un tema que excede la capacidad de cualquiera de nosotros para tratarlo de manera separada. Un tema que hay que reconocer y que nosotros lo reconocemos en primera instancia, es que nosotros no vamos a poder solos. Nosotros como Ministerio del Ambiente, como sector ambiente, necesitamos el apoyo de todos para poder enfrentar este tema. Tenemos una serie de roles, una serie de funciones que cumplir, pero que pasan en principal medida de acá hacia adelante en trabajar en la promoción y en la transversalización del tema, en hacer que la idea o que el enfoque de cambio climático penetre de manera profunda en la acción de todos los actores en el país. Necesitamos trabajar de manera coordinada y empezar a bajar eso a tierra y convertirlo ya en instrumentos concretos de intervención, ya en presupuestos, en disposición de recursos que vayan orientados a esos temas.
Otros actores cumplen además funciones también muy relevantes. Obviamente las organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil tienen un rol articulador entre la base o la población local y los diferentes niveles de gobierno. Tienen una capacidad bastante interesante para testear metodologías, para probar pilotos, para probar algunos tipos de intervención. El reto está en cómo hacemos para que después eso se escale y aquello que sea exitoso pueda ser escalable. Y ese es un gran reto no solamente en la política ambiental en el Perú, sino cuando uno lo evalúa con los estudios académicos, uno puede ver que en el Perú existen miles de experiencias exitosas de nivel piloto, de pequeña escala, que después no logran escalar. Tenemos que poder romper esa limitación histórica que hemos tenido, y no solamente los que estamos en la política ambiental, como decía, sino los que están en la política de salud. En general, los que estamos en política de desarrollo hemos tenido ese problema en el país. Sin duda, ya reiterar el rol de las comunidades en el tema de la gestión y la responsabilidad específica sobre los recursos naturales sobre los cuales tienen gestión o tienen control, y en la integración de su conocimiento tradicional como parte de la respuesta a los retos del cambio climático. Sin duda hay un papel enorme para el sector privado que pasa por varios niveles, por el tema de, en primera instancia, entender el tema del cambio climático y cómo va a afectar su propia intervención, su propia acción, su propio rendimiento. Además, por el hecho de ser, en general, un estamento, un sector que tiene los recursos disponibles, bueno, apoyar en el tema de generación de información, apoyar en el tema de impulsar algunas iniciativas en algunas zonas específicas en las cuales trabajan, y no solo a través de la receta tradicional de la responsabilidad social empresarial. Lo que necesitamos es que el enfoque de cambio climático entre en su mainstream, en su actividad principal. La responsabilidad social empresarial resuelve algunos temas y permite, si se quiere, trabajar los pilotos o algunas de esas cosas, pero el verdadero cambio va a ocurrir cuando el enfoque de cambio climático esté dentro de la actividad principal del sector privado, y no en su actividad colateral de desarrollo sostenible o de responsabilidad social empresarial, que sin duda es importante, pero no es suficiente. Sin duda hay un rol extremadamente relevante para la academia, y para la academia no solamente aquella metida en la discusión meteorológica, sino, como hemos visto un poco en estos 3 días, aquella academia que está vinculada a la identificación de cuáles son los impactos, porque no me alcanza saber qué va a pasar con el clima, necesito saber que en función de ese cambio que va a haber en el clima, qué es lo que va a pasar en los ecosistemas, qué es lo que va a pasar con los recursos naturales, y como señalaba uno de los expositores que hubo el día de ayer, esas relaciones no son lineales, no son necesariamente lineales y requieren pensamiento complejo. Pero además, academia vinculada al tema de formulación de políticas públicas, academia vinculada al tema económico, al tema financiero, que necesitamos poder integrar de manera sinérgica. Necesitamos tener una orientación hacia metas, y ahí el tema de la introducción o de la utilización de instrumentos ya existentes, a ver cómo introducimos la lógica de cambio climático en instrumentos que ya existen, y instrumentos que ya existen en términos generales, pero además aquellos que están especialmente vinculados a favorecer la política pública orientada a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables. Es interesante haber tenido la presencia de un viceministro del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social como parte de los paneles de discusión que hubo en este evento. Necesitamos trabajar de manera más fuerte el tema del vínculo entre cambio climático y pobreza, entre cambio climático y política social, entre adaptación al cambio climático y políticas sociales y reducción de vulnerabilidad en general, o reducción de pobreza. Ese es un tema que requiere ser trabajado conceptualmente y además tener un correlato específico en acciones concretas. Debemos sin duda tener una lógica de reducción de la vulnerabilidad, tanto la actual y la natural,
y aquella que se ha generado, la inducida, la que hemos generado a partir de la falta de planificación, a partir de una ocupación desordenada del espacio, o aquella generada a partir de excesivos ordenamientos, cada uno con una lógica propia, como sabemos que ocurre en el país, ¿no? Entonces tenemos que tener una capacidad de romper esa inercia y salir de esa lógica que a veces no es la más efectiva. Sin duda el tema de la planificación vuelve, y bueno, eso es parte de un tema de discusión o una, si se quiere, una frase que va a estar en cualquier discusión que uno tenga respecto del tema ambiental o cualquier tema de desarrollo, ¿no? La necesidad de avanzar hacia una planificación integral, parte de un poco de reconocer este hueco, este vacío que ha quedado en el país respecto de cómo planificar su futuro, cómo planificar su desarrollo, y que sentimos que el CEPLAN está empezando a llenar, pero que se requiere mucho más trabajo hacia adelante para poder avanzar o lograr éxitos concretos, ¿no? Sin duda el tema de la investigación es un tema crítico. Necesitamos aumentar de manera enorme los presupuestos orientados a investigación, o sea, lograr que la investigación sea entendida como una inversión y no como un gasto, pero además necesitamos que esa investigación tenga genere unos resultados, genere una información que tenga aplicabilidad concreta en la formulación de políticas públicas, que no sea simplemente investigación que termine en un anaquel porque no hay la posibilidad de decodificarla por parte del tomador de decisiones, o porque no hay los canales para que, aún siendo factible de ser decodificada, no llega al escritorio que tiene que llegar, o no tiene la presentación adecuada que tiene que tener para que el tomador de decisión reaccione frente a ella. Necesitamos cerrar esa brecha y avanzar en una lógica, como decía, de entender la información como parte de un insumo absolutamente indispensable en cualquier proceso de planificación, en cualquier proceso de promoción del desarrollo. Necesitamos llenar vacíos y avanzar en una ruta, además, en la cual utilicemos la información disponible. No está toda la información que necesitamos, pero hay mucha, y lo han visto en la dinámica que hemos tenido en estos 3 días. En algunos casos no está disponible, en algunos casos no llega de forma oportuna, o sea, llega cuando ya la decisión se ha tomado. Necesitamos poder tener esa capacidad de respuesta, esa capacidad de integración de la información en el proceso. ¿Cuáles son los pasos hacia adelante? Fijar un norte, o sea, fijar una visión, un punto de llegada que queremos tener, y eso pasa por definir una visión general del tema, una visión compartida del tema que está más o menos delineada ya en la nueva propuesta, o en la propuesta de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que esperamos poder aprobar antes de que termine el año, y poder definir a partir de ahí el marco general o la sombrilla, si se quiere, de acciones o de grandes lineamientos en la cual nos vamos a mover. Transversalizar, sin duda, o sea, necesitamos que desde el Ministerio y desde los diferentes actores empujar el tema en aquellos sectores en los cuales el tema todavía no está presente o está presente de manera incipiente, pero además profundizarlo dentro de nuestra propia institucionalidad y poder trabajar o empezar a trabajar el tema de los compartimientos estancos desde adentro, desde las instituciones mismas que tenemos esa responsabilidad, empezando por el Ministerio del Ambiente, ¿no? O sea, cómo hacemos para integrar de manera más efectiva las acciones que diferentes direcciones tienen dentro del Ministerio, o diferentes instituciones dentro del sector ambiente tienen, con lógica de cambio climático. Promover la comprensión del reto que implica el cambio climático al más alto nivel posible, y sin duda, o sea, esa es una labor que se tiene que hacer, que necesitamos que llegue a un nivel de comprensión respecto de
cuán importante y cuán restrictivo puede llegar a ser el cambio climático si no tomamos medidas respecto del desarrollo del país. Necesitamos empezar a mover y a lograr cosas como las que se vienen logrando en otros países, como Corea, que viene haciendo una apuesta fortísima por el tema de la lógica de crecimiento verde con economía baja en carbono, el nivel de involucramiento que tiene el presidente de México, por ejemplo, en el tema de cambio climático, y sale y habla internacionalmente y maneja completamente los conceptos. Necesitamos avanzar hacia algo como eso, tener una dirigencia en el país que entienda el tema y que esté en capacidad de sostener por qué el tema es importante y por qué se requiere una intervención ambiciosa de parte del país en el tema. Sin duda el tema de tener esta lógica o esta visión en el mayor nivel también tiene que estar correlacionada o tener como correlato una bajada a tierra del tema. Necesitamos poder ponerlo en los instrumentos, ponerlo en las herramientas, tener capacidad de acción o tener herramientas concretas para actuar sobre el cambio climático. No basta simplemente entender la lógica o comprender las implicaciones, sino tener las soluciones o tener las capacidades de pensar las soluciones y de implementarlas. Nuevamente, ya no quiero cansarnos más, el tema de la articulación, o sea, cómo hacemos para manejar este problema complejo con diferentes lógicas y viéndolo desde todos los lados, viéndolo desde todas sus implicaciones en un trabajo coordinado que nunca va a ser fácil. La lógica natural del Estado es al funcionamiento por compartimientos estancos y el tema de las competencias, esto es mío, esto es tuyo, acá no te metas. Tenemos que superar ese tema y empezar a darnos cuenta que hay algunos temas que no son de nadie o son de todos y que necesitamos empezar a ver de manera conjunta. Y en el tema de articulación también lo que decía anteriormente, el tema de la territorialización, o sea, esto ocurre en un ámbito territorial, esto ocurre en un sitio específico o tiene expresiones distintas en función del sitio que uno lo vea. Necesitamos poder tener esa retroalimentación respecto de cómo el cambio climático se ve en cada uno de los sitios, cómo se ve en la costa, cómo se ve en la sierra, cómo se ve en la costa norte, cómo se va a ver en la costa sur, cómo se ve en la selva, cómo se va a ver en la selva alta, qué es lo que va a pasar. Necesitamos, porque las respuestas y las soluciones son distintas, porque además, o sea, las situaciones que vamos a enfrentar van a ser distintas, lo veíamos un poco en el modelamiento de los escenarios climáticos para el país, y eso es lógico en un país de alta diversidad. Necesitamos que tener además un espacio de intercambio y de reporte que entiendo que debería en alguna medida estar vinculado a eventos como este. O sea, necesitamos poder tener este reporte y esta discusión y devolución de resultados para ir viendo cómo vamos avanzando, si es que vamos avanzando, o para ir corrigiendo si es que identificamos que esto no camina. Y en eso la construcción de redes, la construcción de espacios de concertación y de discusión es absolutamente fundamental. Necesitamos avanzar hacia inversiones concretas en temas o en acciones que nos permitan reducir la vulnerabilidad y estar más preparados. Necesitamos cosas como tener un sistema de información integrada a nivel nacional que permita prever las consecuencias del cambio climático y en función de eso predecir o diseñar acciones concretas, diseñar respuestas concretas desde los diferentes sectores. Pero además necesitamos que eso pueda ser instrumentalizado, pueda ser llevado a una herramienta concreta que permita canalizar las inversiones y lograr que haya recursos fluyendo hacia la atención del problema. Y sin duda la investigación, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la investigación genere o alimente la toma de decisión? ¿Cuáles son los logros que se ven desde el Ministerio del Ambiente respecto de este evento? Sin duda el establecimiento de esta red de contactos y este intercambio entre expertos de diferentes áreas, de diferentes regiones que vienen trabajando en el tema y que
es bueno que se conozcan, es bueno que compartan, es bueno que vean cuáles son los problemas comunes que están enfrentando, cuáles son las cosas que ellos pueden trasladar en función de la experiencia que están teniendo y que además haya la posibilidad de un diálogo. Sin duda la identificación de la cantidad de cosas que venimos haciendo, pero de la cantidad de cosas que faltan por hacer y que requieren todavía un impulso grande desde todos nosotros. El tema de desarrollar una agenda, que es básicamente un poco el producto final de este trabajo, o sea, cuáles son las cosas sobre las cuales nos hemos puesto de acuerdo, que son aquellas que tenemos que impulsar de manera conjunta y llevarlas adelante para lograr el desarrollo del país. Mucho la atención y que como tal deberíamos usar como vehículo para generar conciencia, para generar además la idea de que hay una agenda ambiental enorme que atender, que viene de más atrás y que tiene muchos vínculos o se va a volver más complicada con el cambio climático. La apertura de las nuevas generaciones y bueno, la participación de los jóvenes que han estado permanentemente participando en el evento es sin duda sumamente relevante y si vemos que el cambio climático está adelantando sus consecuencias, ellos tienen que asumir la posta lo antes posible y el cambio climático o las condiciones en las cuales van a recibir el país van a ser más críticas que las que nosotros habíamos pensado. Entonces, sin duda tienen que estar presentes en esta discusión desde ahora, porque van a tener que enfrentar el problema antes de lo que se había pensado. Finalmente, tener esta necesidad o haber identificado esta necesidad de tener un espacio de discusión, de tener un espacio de encuentro para que todos nos contemos lo que venimos haciendo, nos contemos qué cosas queremos hacer y que nos organicemos y veamos qué cosas podemos hacer juntos, qué cosas podemos impulsar hacia adelante. Aquí hay algunos datos respecto de los resultados concretos, los números de un evento como este. Hemos tenido cerca de 400 participantes en el sitio, 12 regiones representadas, 9 embajadas, 5 ministerios. Hemos tenido todos esos proyectos. Hemos tenido 5.000 visitas en la página web en la cual se transmitía el evento. Y eso es sin duda un tema sumamente interesante, porque lleva a pensar de que, bueno, hay más gente que las 500 personas que estuvimos reunidas en este momento aquí, que ya es un gran logro, interesadas en el tema y con disposición para trabajar. Necesitamos lograr que esto se aumente y en la medida de lo posible lograr que sea la mayor cantidad de gente posible la que se involucre en estos temas. ¿Cómo es Interclima 2013? Hasta ahora todavía tenemos que definir temas, todavía tenemos que definir algunas, o sea, cuál va a ser el tema de enfoque del próximo año, pero ya tenemos la idea de hacerlo hacia octubre, igual, en más o menos en estas mismas fechas, hacia finales de octubre del 2013. Queremos ver si lo podemos hacer coincidir con una propuesta que estamos haciendo al Fondo Verde del Clima de organizar su 5ª reunión del directorio aquí en Perú, hacerla aquí en Lima. Vamos a ver si podemos hacer un evento atrás del otro y que podamos aprovechar la presencia de los miembros del board o del consejo directivo del Fondo Verde para que participen en la siguiente versión o siguiente edición de Interclima. Están todos invitados a unir esfuerzos y trabajar de manera conjunta con nosotros. Nuevamente quiero agradecer a todos su presencia aquí, su paciencia, espero no haber sido extremadamente denso y bienvenidos el próximo año nuevamente. Gracias.